Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Las obras del Señor son dignas de ser celebradas y festejadas. Por eso siempre en la alegría de Dios hacemos memoria de los años de la diestra del Altísimo. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas del Señor, y cada vez que hacemos memoria de esa bondad para con nuestras vidas, bendecimos al Señor y brota espontáneamente la alabanza. Cuando el Señor nos llena de gozo, del gozo del Espíritu, quisiéramos que todos sepan que el Dios de amor ha llegado a nosotros. Por eso somos felices y quisiéramos que todos sean como nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ojalá que todos sean como yo. Así el apóstol Pablo le decía a aquel rey, le decía a él, a rey Agripa, ojalá que tú seas como yo y ustedes todos sean como yo. Le está diciendo un esclavo que estaba encadenado a un rey, ojalá que tú seas como yo, excepto estas mis cadenas. Así que aún encadenados somos felices, no importa la circunstancia. Por eso te podemos saludar sinceramente, cariñosamente, y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. En nombre del Señor Jesucristo, en el mío, y también en el nombre de las iglesias que pastoreamos, el Ministerio El Amanecer de la Esperanza, reciban un saludo muy cordial. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. A continuación voy a leer la palabra de Dios para exponer el pensamiento del corazón de Dios que Él ha puesto en mí para que yo lo comparta con ustedes. Voy a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, y dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, orando, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere o lo quiera revelar. Estoy compartiendo con ustedes una serie de mensajes que he titulado Conociendo al Señor. Y a pesar de que hemos leído solamente algunos versos del capítulo 1 del Génesis, hemos sustraído enseñanzas muy poderosas, sencillas pero poderosas, que afectan nuestras vidas. Hemos enseñado que a Dios se le conoce por revelación y no por información, que hay una gracia en conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios no es algo que nosotros decidimos, sino que Él decidió revelarse a nuestras vidas, porque era imposible para nosotros conocer a Dios a través de los sentidos. Dios es espíritu y nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Además, nosotros somos pecadores y Él es santo, y por nuestra condición caída jamás podemos conocer a Dios. Nuestra mente ha sido muy dañada por el pecado, nuestros sentidos espirituales han sido afectados por el pecado. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a hacer posible que podamos conocer
al Dios espíritu en su naturaleza, porque Dios es espíritu. Lo que Jesús dijo a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. A Dios se le conoce en espíritu. Así que el que no tiene el espíritu de Dios no es de Dios ni puede conocer a Dios. Israel era el pueblo de Dios. Israel fue un pueblo muy, muy bendecido. El apóstol Pablo, hablando de Israel, dice que Israel tenía ventaja. Dice Pablo, tiene ventaja el judío con respecto al gentil. Claro que tiene ventaja. Ellos tienen las escrituras. A ellos les fue dada las escrituras. El apóstol Pablo menciona, yo conté como 8 cosas que poseían los judíos, que nosotros los gentiles no teníamos. Dice que de ellos vinieron los patriarcas, de ellos tenían la ley, tenían a los profetas, tenían el culto. De ellos también nació Jesús según la carne. Así que todas esas cosas las tenían los judíos. Sin embargo, a pesar de la predicación de los profetas y que fueron expuestos a los milagros de Dios, como Dios dijo a Israel en el desierto: ustedes han visto las maravillas y las señales que yo he hecho. Sin embargo, todavía ustedes no tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. ¿Qué quiso decir el Señor? Que Israel podía conocer en parte. Fíjense ustedes, estaban expuestos a los milagros, a las señales, oyeron la voz del Señor audiblemente, que les habló desde Horeb, desde el Monte Santo. Vieron al Señor haciendo milagros extraordinarios, convirtiendo los dioses del faraón o los dioses de Egipto en plagas, cosas portentosas. Dios se glorificó de una manera extraordinaria, pero a pesar de todo eso, Israel no conoció a Dios como Dios quería que se le conociese. Por eso cuando Dios anuncia el nuevo pacto, dice: pues yo voy a hacer algo, ustedes no me han conocido todavía, ustedes han invalidado el pacto, por eso tengo que hacer otro pacto, porque el primero, vuestros padres lo quebrantaron, lo invalidaron, voy a hacer un nuevo pacto. En este pacto, dice Dios, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Fíjense, ¿por qué Dios cuando anuncia el nuevo pacto, lo primero que dice: para yo lograr el propósito de revelarme, de darme a conocer, de que ustedes me conozcan a mí, conozcan mi voluntad y mi propósito, y ustedes sean mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, y ustedes vivan para alabanza de mi gloria, es necesario que ustedes me conozcan en espíritu. Y Dios, cuando anuncia el nuevo pacto, que se cumplió en Cristo Jesús, le dice a Israel: he aquí, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en vuestros corazones. Miren ustedes, y yo voy a quitar ese corazón de carne y les daré a ustedes, o sea, ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y así como la ley, yo escribí la ley para vosotros en tablas de piedra, voy a escribir mi ley en el corazón. Y voy a darles un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué es necesario que Dios a Israel le diese, igual a nosotros, un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Dice Dios: para que ustedes me puedan obedecer, para que todos me conozcan, para que todos me teman. En otras palabras, sin el corazón nuevo, sin esa obra de dar un espíritu nuevo, era imposible que Israel conociese a Dios. Ahora dice Dios: después que yo haga esa obra de darte un corazón nuevo, un corazón que me ama, que me teme, y darte un espíritu nuevo, tú tendrás la capacidad de conocerme. Y nadie va a tener que decirte: mira, ven a conocer al Señor, te voy a enseñar acerca del Señor. Pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Jesús hizo alusión a este versículo en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas. Dice Jesús, citando ese texto, dice: sean todos enseñados por Dios. Ahora Dios nos enseña por el Espíritu Santo. Cristo vino para que sea realidad ese nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto
todas las cosas son hechas nuevas en el Hijo. Dios quitó el obstáculo del pecado. Cristo vino a quitar el pecado, quitar la muerte, quitar todo lo que era motivo de separación para dar lugar a ese nuevo tiempo, a esa nueva dispensación del Espíritu. Ahora no estamos en la vejez de las letras, sino en la novedad del Espíritu. Porque las letras matan, el Espíritu da vida. Ahora, nosotros no menospreciamos las letras, porque la palabra de Dios también es logos, como es rema. Lo que quiere decir es que no podemos limitarnos a las letras. No es simplemente tener información acerca de Dios, es conocer a Dios, conocerlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Así que ahora, a través del Espíritu Santo, en el hombre nuevo, podemos conocer al Señor. Les he enseñado por la palabra, tomando lo que Dios revela de su conducta, de que Dios se revela para que al conocerlo nosotros seamos transformados a su imagen y semejanza. Dije que así como el Génesis comienza diciendo que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De la misma manera, en el nuevo pacto, dice que el propósito de Dios en el nuevo pacto es que todos llevemos la imagen del Hijo. Dios quiere que llevemos la imagen. Por eso el conocimiento del Dios verdadero tiene como fin, como objetivo, que al conocer a Dios seamos transformados a la imagen del Señor. Naturalmente, antes eso no era posible a través de las letras, pero también había un impedimento, y era que Israel no tenía un corazón nuevo, como nosotros. Nosotros con el alma adánica, con el intelecto adánico, con lo que es natural, no podemos conocer a Dios, porque el pecado nos impedía. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en esta nueva dispensación, el Dios Espíritu nos ha hecho un espíritu con Él, y a través del hombre nuevo que fue creado en justicia y santidad de la verdad, y que tiene la imagen de aquel que nos creó, el hombre nuevo tiene la imagen de Dios. Por eso puede conocer a Dios, y es la maravilla del nuevo pacto. Por eso Jesús nos dijo que nos gocemos, porque reyes y profetas quisieron ver estos días. Yo oro como el apóstol Pablo por la iglesia de Cristo de estos días, que a través de la palabra seamos transformados, que al leer lo que la Biblia revela acerca de la conducta de Dios, y conociendo en la conducta de Dios, los caminos de Dios, nosotros asimilemos esa conducta y la imitemos, más que imitarla, porque a veces religiosamente aprendemos los mandamientos, como dijo el profeta, el temor de este pueblo es un mandamiento aprendido. En la religión se aprende costumbres, formas. La religión es un formalismo, es una manera equivocada de buscar a Dios. A Dios se le busca como Él se ha revelado, a Dios se le entiende como Él se revela en la palabra, no de acuerdo a nuestros conceptos, a nuestro razonamiento. El mundo filosófico está extraviado totalmente, porque Dios no se da a conocer. Dice el apóstol Pablo que debido a que los hombres no encontraron a Dios en la sabiduría, Dios ha decidido salvar al mundo a través de la locura del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es una locura? El Evangelio era tropezadero para los judíos, y era locura para los griegos. ¿Por qué era el Evangelio tropezadero para los judíos? Porque los judíos no esperaban un Mesías como Jesús, que vino y fue expuesto a la vergüenza, al vituperio, y que se hizo pecado por nosotros. Ellos tenían otro concepto de la venida del Mesías. Ellos confundieron la segunda venida del Mesías con la primera. Ellos no entendieron la primera, que era necesario que hubiera expiación para que hubiera gloria, porque sin derramamiento de sangre no hay gloria, no hay redención. Israel no entendió eso, porque eso se entiende por revelación, y Dios lo ha revelado en este tiempo, en esta dispensación. Dios se ha revelado. Los judíos tenían todas esas cosas, tenían el culto,
culto, tenían el pacto, los profetas, los patriarcas, aún Jesús nació de ellos, tenían ventaja, pero dice que buscaron a Dios, buscaron a Dios y no encontraron la justicia, porque la buscaban equivocadamente, no de acuerdo a la revelación. No entendieron que ahora era por gracia, no por las obras, sino por gracia. No entendieron que era necesario, como el apóstol lo revela, lo explica, que Abraham, nuestro padre, antes de la circuncisión, fue justificado por la fe cuando le creyó a Dios, y la fe le fue contada por justicia. Ellos no entendieron, porque Israel no podía entender si no había revelación, si ellos no aceptaban a Jesús, no podían tener un corazón nuevo. O sea, tenían primeramente que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver a Dios. Es como un niño. Yo tengo 60 años. ¿Dónde estaba yo hace 65 años atrás? Pues yo no sabía, yo no había nacido, yo no había entrado a este mundo, yo no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hablar, porque yo no había nacido. Lo mismo pasa también. Usted antes de nacer de nuevo, usted no puede ver a Dios, oír a Dios, ni entender a Dios, ni Dios se le va a ser revelado, porque usted no ha nacido. Usted tiene que entrar en el mundo de Dios. Así como Cristo entró a este mundo naciendo de una mujer, usted tiene que nacer del Espíritu para entrar al mundo del Espíritu. Jesús, para entrar al mundo de los humanos, se hizo carne y habitó entre nosotros. De esa manera se reveló a los hombres, se hizo accesible a los hombres, para que los hombres puedan entender a Dios. Él se hizo humano, y a través de una vida humana, como hijo de un carpintero, como exponiendo, como dice la palabra, que nació de una mujer, sujeto a la ley, para darse a conocer. Jesús, para poder entrar a este mundo, tuvo que nacer de una mujer. Porque todo el mundo, para entrar a este mundo, tiene que nacer de una mujer. Igualmente, aplíquenlo: para entrar al mundo de Dios hay que nacer en Dios, hay que nacer en el Espíritu, para poder oír a Dios, entender a Dios, entrar en el reino de Dios, que fue lo que Jesús quiso dar a entender a Nicodemo, pero que no se podía entender. Somos bienaventurados si nosotros aprendemos eso. Cuando nosotros entendemos, yo no estoy comunicando esto a ustedes acá para mostrar cuánto yo sé del Evangelio, cuánto me ha sido revelado. No, hay un propósito, hay una intención en esta programación, en que ustedes sean edificados, que Dios sea conocido, que Cristo pueda brillar, que el Espíritu Santo a través de la palabra pueda tocar tu corazón, y que las escamas caigan de tus ojos, y que tú veas al Rey en su hermosura en este día, y pueda nacer en ti ese deseo de conocer más a Dios y decirle a Dios: dame más y más y más, yo quiero de ti, y tú te desanimes de lo que es este mundo, y tú desees y tú anheles lo que es eterno. Ese es el deseo de Dios, y esa es mi oración a Dios, y oro a Dios que envíe la palabra al mundo entero, porque Dios prometió llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios quiere que todos le conozcan a través de Jesucristo, a través de la predicación. Pero es muy importante, amados, hay dos caminos que para Dios son caminos equivocados, y es un mal uso del conocimiento. Es el conocimiento, es la actitud del filósofo, perdonen, de ciertos teólogos, porque aunque teología es estudio de Dios, pero se ha vuelto filosofía acerca de Dios, porque los hombres se han desviado y no están conociendo a Dios como Dios se revela. Inclusive hay universidades que ofrecen doctorados en teología, y los que enseñan
y los que son enseñados son ateos. ¿Es posible que alguien pueda estudiar a Dios y no creer en Dios? Es absurdo. Solamente hoy se ven esas cosas absurdas. Que alguien pueda gastar dinero en una universidad estudiando a Dios y no cree a Dios. Ni cree a Dios ni cree en Dios. Entonces, ¿para qué estudiando a Dios? Estudia la historia de la religión para hablar cómo los judíos crean en Dios, cómo el concepto que el judío tenía de Dios, el concepto pagano de Dios, y entonces todas las filosofías acerca de Dios y cómo los hombres han interpretado y cómo adoran a los dioses, en fin, todo menos lo que deben estudiar, la revelación. Se atreven inclusive a contradecir la Biblia, a estudiar la Biblia y analizarla como si fuera la Ilíada, de la Odisea, de Homero o cualquier libro antiguo. Tratan la Biblia sin respeto porque no conocen a Dios. Porque usted tiene que ser humilde para venir a los pies del Señor a decir, enséñame, Señor. Porque muchas veces nos jactamos de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría. Entonces, en la historia de la iglesia, muchos hombres han buscado a Dios de esta manera, a través del conocimiento. Hoy, tristemente, este tipo de conocimiento se ha convertido en una plaga, perdona que lo diga así, en una plaga y en un peligro para el verdadero conocimiento. Porque en esos lugares donde supuestamente se estudia teología o se estudia a Dios, allí es un centro donde se niega a Dios. O sea, son centros donde se niega a Dios, donde se enseña a los hombres a dudar de Dios, a dudar de la palabra del Señor. Hasta se ríen de la fe. Y son personas que tienen un origen, perdón que lo diga así, tienen ascendencia cristiana, pertenecen al linaje, al linaje nominal, si se puede decir así, porque no han nacido de Dios, por eso no temen a Dios, no respetan a Dios, se jactan de que tienen mucho conocimiento de Dios, pero viven extraviados. Todo lo contrario, son enemigos de Dios. Porque, mis amados, cuando alguien conoce a Dios es humilde. Cuando yo veo, muchas veces hay lugares donde Dios en su misericordia se manifiesta y hay lo que la iglesia llama avivamientos y nosotros vamos a esos lugares y nosotros vamos allí con una mala intención y es pues recibir unción para nosotros tener la iglesia más grande de la ciudad y yo veo la manera como se recibe lo que Dios está impartiendo allí en una manera equivocada, no con una motivación correcta, siempre con sentimientos impropios y eso revela que ni siquiera hay actitud para buscar a Dios, mucho menos se puede decir de que esas personas conocen a Dios. Es imposible, ni le están buscando correctamente, porque a Dios se le busca con humildad. Miren, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Miren, los pobres en espíritu. Es una paradoja, porque los pobres en espíritu llegan a ser los ricos en espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Nadie quiere ser pobre. La gente menosprecia esta misma palabra, la palabra pobreza o pobre. Nadie quiere ser pobre. Pero en Dios hay que ser pobre para ser rico. En otras palabras, hay que ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad. Que le dice a Dios, yo te necesito. Fíjense, hay un espíritu que Dios aborrece y que Dios vomita, que le da náuseas, le produce náuseas a Dios. Y el espíritu laodicense. Y el espíritu laodicense dice, yo no tengo necesidad de nada. Yo soy rico, yo me he enriquecido. Y Dios le dice a esta iglesia de la Odisea, Dios le dice, tú eres pobre, miserable, ciega. Yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego, para que veas la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Porque esta iglesia pensaba que tenía a Dios, que conocía a Dios, sin embargo estaba muerta, no conocía a Dios. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que se golpea en el pecho como el publicano y le dice a Dios, revélate a mí, Señor. Señor, yo te necesito. Y viene no dependiendo de su intelecto, entendiendo
entendiéndolo y aceptando lo que dice la palabra. ¿Por qué tropezaron los judíos teniendo ventaja, teniendo la escritura, teniendo la ley, el pacto, las promesas, los patriarcas, los profetas, aún Jesús? ¿Por qué tropezaron? Porque ellos no se sometieron a lo que Dios revelaba. Dios decía que la salvación era por la fe y ellos siguieron con la ley, con las obras de la ley. Entonces estaban por un camino totalmente errado. No estaban de acuerdo a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Por el orgullo religioso, porque se creían iluminados. Por eso menospreciaban a Jesús. Por eso decían de los seguidores de Jesús: esta gente ignorante que no conoce la ley, malditos son, y maldecían a aquellos que buscaban a Jesús. Y se jactaban y decían: ¿acaso se ha levantado profeta en Nazaret, en Galilea, como para decir que Jesús nació en un lugar donde no se levantó ningún profeta? Menospreciaban. No es este el hijo de José y de María, este no es el hijo de un carpintero. ¿Quién es este? ¿De dónde aprendió este? ¿Creen ustedes que con esa actitud jactanciosa se puede conocer a Dios? Por eso Jesús habló acerca de ellos. Y habló que ellos no iban a conocer a Dios de esa manera. Jesús habló fuertemente a sus contemporáneos por esa actitud. Y hoy hay la misma actitud. Hay muchos que se jactan de sus dones, se jactan de lo que han logrado, se jactan de sus grados teológicos, pero no conocen a Dios. La manera que adoran a Dios, que oran a Dios, que predican el evangelio, la manera que sirven a Dios, es una manera totalmente errada, que no está sometida a la palabra. Eso confirma lo que estoy enseñando en estos mensajes, que conocer a Dios afecta a nuestras vidas. No es tal cosa que lo conozco para jactarme, para competir con los demás, para menospreciar a los demás. No, todo lo contrario. Pablo decía: a judíos y a no judíos soy deudor. Pablo se sentía deudor porque había recibido más. Por eso se sentía deudor, porque es lo que produce. El que conoce a Dios se siente necesitado de Dios, se siente que no tiene nada. Fíjense, teniéndolo todo, se siente que no tiene nada, porque no se ve a través de sus propios ojos, se ve a través de los ojos del Espíritu. Eso parece paradójico, pero así es. Los pobres en espíritu son los ricos para con Dios. Pero que quede grabado en nuestra mente, mis amados, que el conocimiento de Dios afecta nuestras vidas. Cuando tú vengas a estudiar las Escrituras, cuando tú vayas a recibir la palabra a cualquier iglesia, o a través del medio de la televisión o de la radio, siempre ven, quita tus zapatos del orgullo, de la altivez, ven con una actitud humilde delante del Señor, ven como un deudor, ven delante de Dios, porque esa es la actitud correcta para entrar a la presencia y poder recibir revelación de parte del Padre. Yo espero que la palabra de Dios nos toque, nos guíe y sea poderosa. Y que a través del conocimiento Dios nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, y que el conocimiento del Dios verdadero nos pueda edificar a nosotros y pueda contribuir a que las vidas de los demás también sean bendecidas, y que a través de nuestra luz los hombres conozcan la luz. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.